En esta presentación vamos a ver algunas obras que, bueno, no somos quien para juzgar, apenas sí somos quien, pero muchas de ellas a veces también caen y rozan como en el término de parte, es decir, el arte que no es. Entonces, pura charlatanería y que seguramente lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pero también vamos a ver obras que son interesantes, que guardan como un concepto bastante chévere y que pueden ser consideradas arte. Pero digamos que todas las obras, sin importar, pues actualmente son consideradas como arte. Y no sé si lo han visto, o bueno, sí, seguramente lo han visto, que muchas obras de arte que se exhiben actualmente, digamos, en museos, sobre todo las que ya son más contemporáneas, son obras de arte demasiado banales y superficiales, por decirlo así. Entonces son obras que ya no necesitan como un mérito grandísimo por parte del artista, sino que simplemente a veces son cosas muy simples, muy singulares que se encuentran y que las venden por pues, valores exagerados. No sé si conozcan alguna. La más famosa que pues yo conozco es esta, espero les muestro. Entonces, resulta que a alguien se le ocurrió la idea de decir, no sé, que llenar un vaso a la mitad y exponerlo en una obra de arte, pues será, mejor dicho, una joya artística y realmente esto es verdad, o sea, es algo que sí ocurrió y que pues se vende por un precio exagerado. Otro puede ser el de la banana que dice Gabriela. Colocaron una banana con una cinta y ahí está, una obra de arte. Increíble. Aquí más o menos nos dicen 120.000, supongo que dólares. Entonces, pues uno encuentra muchas de estas obras que engloban, digamos, el término de aparte, pero que son vendidas, digamos, a precios muy elevados. Y a propósito que vemos esta de la carreta, no sé si recuerdan el capítulo de Los Simpsons, que también era una crítica. Yo creo que los Simpsons son como profetas, por decirlo así. Y nosotros vemos aquí una obra Homero, aparte. Entonces, pues estas son precisamente críticas al arte que se hacen en Los Simpsons, por ejemplo. Y Homero en ese capítulo se vuelve muy famoso por estas obras, por hacerlo de esta manera. Pero esto tiene su sustento, digamos, en la filosofía y en un poco ¿no? de ideologías que lo que hacen es como tratar de darle sentido a la obra. Pero pues nosotros sabemos que una obra debería hablar por sí sola, no tener, digamos, a una persona necesariamente para que nos interprete qué debe sentir qué debe expresar la obra. Entonces se supone que estos son, digamos, una crítica a algo que ocurrió, que es, el artista se llamaba Duchamp y el men era un troll. O sea, él hacía obras buenas, pero pues quiso hacerle una crítica al arte e hizo una vaina que ya se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, él hizo aquí la llamada fuente y pues esto era realmente, él colocó un urinal un urinario así y lo firmó, simplemente lo firmó. Y ya, eso es una obra de arte. Entonces, pero él lo hizo a manera de troll y a partir de esto se empezó a crear como un movimiento que es como el arte conceptual. Entonces ya pierde como el valor de la técnica, pierde el valor de la composición y se empieza a ver como la obra a partir, digamos,
de las ideologías. Exacto, sí. Y más adelante vamos a ver un ejemplo en la presentación vamos a ver un ejemplo de algo que es bastante interesante y seguro que les va a parecer muy gracioso. Bueno, queda un minuto e iniciamos. Pero sí, realmente, y esto fue lo que desencadenó como todo ese movimiento de arte conceptual. Listo, muchachos, ya son las 6:10, entonces iniciamos. Un saludo para todos, espero que estén muy bien. Ya saben que el día de hoy pues vamos a estar hablando un poquito del arte actual, vamos a ver un poquito de los exponentes y quise tocar también el tema de Amparte, que era lo que estábamos hablando hace poquito. Entonces, veamos un poquito nuestro mapa de hoy. Vamos a ver la definición, un poquito de la cronología, el significado, características. Aquí iba a colocar toda la palabra, pero no cabía y me tocaba modificar el diseño y todo el cuento, entonces por eso características. Vamos a ver algunas obras y dentro de esas obras pues hay obras que realmente son muy buenas y que sí son arte, pero lo que les digo, nosotros eh, pues el arte digamos en parte también lo tiene la persona que mira, algo así como, no sé si recuerdan el verso de Becker que decía, poesía, ¿qué es poesía? Poesía eres tú, algo así. Entonces, en parte, el arte también lo compone la persona que mira, la persona que lo interpreta. Entonces, sin más, veamos un poquito la definición. Realmente, el arte actual se conoce como posmoderno, la posmodernidad. Y esto hace alusión al movimiento que viene después del modernismo, es decir, después de los años 60. Entonces, pues muchas de estas obras pecan, digamos, en el sentido de volverse obras de amparte, obras que no son, que son un pseudo arte. Y cuando digo pseudo me refiero a esas obras que no son arte, pero pues ya sabemos que decir que no son arte, pues es porque no cumplen con unos criterios, ¿sí? Entonces aquí tenemos la posmodernidad a partir de los 60. ¿Qué identifica este movimiento? Entonces, mientras la modernidad, cuando nosotros comprendemos este movimiento cronológico de la modernidad, se buscaba, digamos, continuamente una forma universal de creación. Los posmodernos ya no son tan optimistas. O sea, como que ya sabían de qué iba todo, estaba como de vuelta de todo este movimiento modernista y ya habían visto lo ocurrido con todos los movimientos anteriores. ¿Y qué pasa pues cuando digo que ya habían visto lo ocurrido con todos los movimientos anteriores? Pues que ya sabían que cada movimiento tiene su fecha de caducidad. Entonces, si nosotros nos ponemos en Google a buscar, pues vamos a ver que, digamos, el impresionismo tiene un periodo, el realismo también, que el romanticismo también, ¿sí? Entonces, lo que ellos dicen es como que no quieren limitarse a unas ideologías, no quieren limitarse a unos estándares, sino que empiezan a verlo todo como de manera ambigua, de manera como que es muy abierta, sin límites, como habían visto fracasar a los grandes sistemas políticos ideológicos, pues veía que esto pasaba de moda y se marchitaban, digamos, esas grandes corrientes culturales. Entonces, estos artistas postmodernos se vuelven más individualistas y menos idealistas. Entonces pasan de las ideologías, el progreso ya no es algo que se tenga como en cuenta y sabe que al final ha triunfado como el materialismo y el consumismo. Entonces, pues inmerso en nuestra sociedad que se puede definir bastante bien en esos dos términos, materialismo y consumismo. Entonces saben que los medios mienten para que se siga así. Saben que somos una sociedad de masas que está formada por individuos que les resulta ajeno las preocupaciones y los problemas de la misma. Simplemente es como el lema de sobrevivir, el sobrevivir sin importar, digamos, por qué hacemos las cosas.
¿Qué pasa entonces ya cuando nosotros, pues viendo un poquito más, eh, digamos que los posmodernistas no profundizan ni se limitan demasiado, mientras que la modernidad tenía los límites muy precisos, y no solo la modernidad, también los antiguos movimientos tenían todo, o sea, tenían una estructura, tenían unos límites, unas concepciones. La posmodernidad es difusa, es borrosa, carece como de sus contornos definidos, lo que les decía de que es ambigua, a veces es falsa, es viperina, resulta a veces venenosa, trivial. Algunos podrían decir que también resulta tonta, pero en su conjunto no lo es. Y vamos a ver por qué. Hay unas características de, que identifican, digamos, este arte. Entonces, aquí quería resaltar esta frase. Dice, la cultura de la modernidad líquida ya no tiene un populacho que ilustrar y ennoblecer, sino clientes que seducir. Entonces, eso ya creo que dice mucho, sobre todo de la ideología que tiene este arte. O sea, que ya no es un arte que quiere ennoblecerlo, por así decir, el arte, que no quiere que se valore, digamos, por ejemplo, con movimientos artísticos como el manierismo, que si me permiten aquí buscar un poquito de algunas obras del manierismo. El sentido que tenía este movimiento del manierismo era como que usted tenía que hacer las cosas y hacerlas muy bien, o sea, como por excelencia. Entonces se buscaba, digamos, como hacer las cosas casi a un grado de perfección. Entonces, si ustedes se fijan, son obras demasiado compuestas, que tienen un poco de detalles. Miremos, por ejemplo, esta obra que estamos viendo aquí en pantalla, y fíjense en que se maneja la profundidad casi a un grado de perfección. Miremos que no es lo mismo la percepción que vemos de estas primeras figuras con respecto a la figura que está en el fondo. Y esto hace ver, digamos, que el manejo de la geometría en la pintura. Entonces, pues, digamos que viendo un poquito las características que tiene este arte, entonces vamos a ver varias. El cinismo. Entonces, por ejemplo, no se cree demasiado en la sinceridad o bondad humana, ni en sus motivaciones, ni en sus acciones, y expresa esta actitud mediante la ironía y la burla. Los postmodernos suelen presentar una astuta insolencia y una evidente distancia cínica, por decirlo así. Cuando nosotros hablamos de relativismo, es decir, que no existen las verdades absolutas, como que todo es relativo, no existe una verdad universal ni objetiva. Y eso implica, desde el arte y las ideas que se tenían de belleza hasta la moral, pues ahora no hay bien o mal absolutos, sino dependientes de circunstancias concretas. Entonces, lo que decíamos anteriormente, que a veces que el arte ya se vuelve como algo subjetivo, en cuanto a la característica de juguetona, es decir, que los artistas, por decirlo así, podríamos decir que se vuelven trolls y siempre que pueden sacan a relucir ese espíritu porque nos enseñan su ironía mordaz. El sarcasmo es algo como inevitable que tiene que tener el posmodernismo y es una de las principales herramientas. Lo usan para estimular la admiración o la adversión, claro, del espectador, porque a ellos les da igual lo uno que lo otro. Ellos saben, digamos, que todas las principales corrientes artísticas habían sido vapuleadas al principio. Cuando digo vapuleadas significa que tienen contractores y benefactores, gente que le agrada el movimiento, gente que no le agrada el movimiento. Entonces, a ellos por eso les da igual, digamos, que los alaben o que los insulten. Es una característica, pero no creo que sea una característica única de este movimiento, sino que todos los movimientos deben tener ese espíritu como de troleo. Es subversiva. Los poetas modernos son tipos que se nutrieron de todo del arte anterior y creo que es algo que está muy bien, porque uno no puede empezar en una disciplina sin saber qué ha pasado antes, ¿no? Es como lo lógico. Precisamente creo que para eso estudiamos, por eso uno estudia una carrera, para entender más o menos cuáles son las bases, y esto es lo que ocurre con estos artistas. Entonces ellos estudian el antes de todo el arte, se empapan un poco de todo este tipo de movimientos y cogen y hacen como un Doc Talks. Entonces, bienvenido a Doc Talks. Este es el listado del arte más importante que ha estado en la historia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a mirar digamos, ese listado?
Entonces uno empieza a llenarse de referencias y es lo que pasa con uno empieza a manejar referencias para las cosas. Entonces uno ve eh, unas manos que están a punto de tocarse y uno dice, oiga, eso puede ser una pintura, me parece que hay una pintura de ese modo. O uno ve una señora con un fondo medieval atrás y uno dice, ¿se me está escuchando entrecortado? ¿Les pasa a todos? ¿Sí? ¿Alguno más le pasa o me escucha bien? Listo. Pero si me escuchaste lo que estaba diciendo, Gabriela, o repito algo. Listo. Entonces nosotros vemos, digamos, una mujer con un fondo medieval y decimos, oiga, eso puede ser una pintura, me parece que es como la Mona Lisa. Entonces uno también está lleno de referencias. Y entonces una característica de este movimiento es esas referencias. Entonces, ellos no solamente tienen referencias al arte, sino a toda la cultura popular. Entonces, como ya se ha demostrado, digamos, en la música, por ejemplo, el pop, era también digna de ser considerada arte. Entonces, ellos cogen todo esto, lo mastican, lo tragan, lo digieren, y bueno, ya nosotros sabemos lo que pasa después de todo este proceso de, de comer. Entonces, al final resultan mandando un producto con toda esa mezcla de elementos. Tenemos una característica, el collage de referencias. Entonces, creo que se disfruta, digamos, cuando nosotros vemos una obra que tiene implícita otras obras, si me hago entender, o sea, que tiene elementos que nosotros hemos visto en otras obras, o cuando nosotros vemos un libro y vemos que en una parte, en un verso, se cita a otro libro que ya hemos leído, entonces uno tiene como un cierto gusto, como un aire de sentirse recompensado por saber y, digamos, como conocer esa cultura. Entonces, ellos utilizan este elemento específico para recompensar precisamente al espectador de que él sepa de construir los elementos que se están utilizando en esa pintura, en esa obra, como que dejan miguitas de pan, que son como unas especies de señuelos, por decirlo así, no se me ocurre otra palabra, y que premian, digamos, al espectador por su cultura. Y también, digamos, para que el espectador no se duerma entre el sopor de qué puede llegar a ser el arte, que puede ser a ver, un arte muy aburrido y que una referencia pueda alegrarlo. Otra característica que encontramos es la desaparición del objeto. Entonces se desaparece el objeto y aparece el concepto. Entonces esto lo emparenta directamente con el arte conceptual, lo que veníamos hablando. Entonces lo moderno puede ser un arte muy intelectual, aunque a veces nos haga reír o produzca vergüenza ajena, porque a veces son cosas en serio, como lo que veíamos de la banana con la cinta, se supone que eso tiene una sustentación filosófica, una sustentación ideológica que, que explica por qué es que esa banana es arte. Pero pues a grandes rasgos, si nosotros lo vemos de manera objetiva, pues es simplemente una banana que la colocaron con una cinta y que yo lo hubiera puesto con una cinta transparente, pero pues lo colocaron con una cinta de esas industriales. Tenemos también la característica de la superficialidad. Como no existe una respuesta única para nada, todo merece considerarse, como que ya todo vale, desaparece toda definición y como que se funden o se mezclan los significantes y los significados. Entonces la superficie se convierte en lo único importante, aunque con ello se quiere dar un mensaje falso o contradictorio muchas veces. Entonces ya después de todo este carretazo de las características, vamos a ver un poquito de las obras. Seguro que les va a parecer algo gracioso, muchas de ellas. Entonces dice, veamos algunas obras del arte postmoderno. Algunas, yo coloqué este ejemplo interesante y que me gustaría escucharlos. Vamos a ver qué es arte o cuáles consideran ustedes que es parte. Entonces recuerden, aparte es, digamos, que yo coloque en un museo de arte que tiene prestigio y todo el cuento, que yo coloque, no sé, un celular y el celular tiene de fondo una pintura que sí es famosa, digamos, no sé, que mi celular tiene de fondo
a la Mona Lisa o la Escuela de Atenas y yo la coloco en un museo. Nosotros podríamos decir, oiga, lo que es arte es la pintura que está como fondo en el celular, pero el celular es algo cotidiano, es algo que tenemos a nuestras manos siempre. Entonces, aparte, es esas cosas cotidianas que se intentan volver como arte, pero que nosotros somos conscientes que no cumplen con los estándares que definen el arte. Y esos estándares, pues es que la persona se haya esforzado, se haya esmerado para hacer una pintura, una escultura, que él utilice técnica, o sea, que se esmere, no que simplemente coloque, por decirlo así, el celular y ya, y que quiera vendernos eso a fuerza de conceptos y a fuerza de ideologías, nos quiera vender eso como si fuera una obra de arte. Entonces, sin más carretazo, vamos a ver las obras. Entonces, empezamos con esta obra, se llama Comienza un nuevo día, es de estos artistas muy controvertidos, Fischli y Weiss, de Suiza, en el año 1986. Seguramente ustedes pensarán, pero ¿qué diablos es eso? Entonces, sí, hay que admitirlo, es una habilidosa creación de esos artistas, porque ellos consiguen, digamos, nivelar todas esas cosas que estamos viendo en pantalla, las nivelan y quién sabe si lo hacen de puro aburrimiento o porque cogen estas cosas cotidianas y las sacan de quicio, es decir, de ese ocio aparente, la productividad excesiva o el aburrimiento existencial. Y hacen estas imágenes, ellos cogen estos Fischli y Weiss, apilan estos objetos cotidianos, cubiertos, botellas, zapatos, alimentos, y las colocan en poses absurdas que no tienen, digamos, como un sentido de ser, simplemente desafiantes de la gravedad y que apenas como que los apilaron y ven que funciona, entonces pum, le toman su foto y voilà, ahí tienen una obra de arte. Pero esto que parece un sinsentido, esto yo lo hago un día cualquiera, nosotros podemos recoger estas cosas y empezarlas a equilibrar. Reúnen grandes temas del arte contemporáneo, perdón. Entonces, conocemos aquí, digamos, la resignificación de los objetos, la sensación del colapso inminente, la incertidumbre como única certeza y sobre todo las infinitas posibilidades que esto supone. Entonces, una de las cuestiones que nos planteaban estos artistas surge al descubrir que los objetos que aparecen en esta serie no son ready-mades, no son objetos encontrados, sino creados por ellos mismos en su estudio, pero cuando estas piezas son expuestas en el Museo o Galería, no podemos ver la diferencia entre lo real y lo simulado. Entonces, tenemos una colaboración del gran teórico del arte Boris Groys en su ensayo sobre lo nuevo. Destaca la obra de estos dos artistas como ejemplo de su planteamiento acerca de que la novedad en el arte contemporáneo no se relaciona con una progresión histórica, como sucedía en los antiguos movimientos, sino con el ir y venir constante entre lo coleccionable y lo no coleccionable. Grandes cuestiones a base de botellas y tenedores, y también podríamos decir que equilibrio. Seguramente ustedes se preguntarán, hay un concepto que dije, es el ready-made. Entonces, ¿qué es el ready-made? Entonces es una palabra inglesa que en una traducción no literal, pero es bastante aceptada. Entonces se conoce, o sea, en el sentido literal, como lo ya visto y que deriva en el objeto encontrado del surrealismo. Entonces proviene de un acto practicado por primera vez por Marcel Duchamp en 1915 y consiste en titular artísticamente objetos producidos industrialmente, con una mínima o ninguna intervención, declarándolos de esta manera obras de arte. Porque según Duchamp, el arte es lo que se denomina arte. Entonces ahí ya vemos, digamos, un poquito de contradicción lo que veníamos hablando y por lo tanto lo puede ser cualquier cosa en ese orden de ideas podría ser arte. Ustedes son arte, muchachos. Les podría decir eso. Los primeros ready-made fueron una rueda de bicicleta y un urinario, que era el que estábamos viendo por imágenes hace poco. Aún más famoso que el anterior, que Duchamp tituló como fuente, Fontaine, y firmó con seudónimo. Es decir, ni siquiera él quiso, o sea, no sé, es un troleo ahí del artista, ni siquiera él quiso
que apareciera como su nombre Duchamp, sino que lo firmó con un seudónimo, el artista o algo así, provocando pues revuelos en la crítica, ya que este tipo de actos plantea todo un problema semántico, cuestionando, digamos, las categorías estéticas que determinan qué es arte y qué no lo es. Entonces, pues ahí tenemos un problema de que radica a partir de Duchamp y que hizo que el arte de ahora, no todo, pero una gran parte, quisieran interpretar que cualquier cosa es arte. Entonces, podrían ustedes colocarse allá y decir que ustedes son una obra de arte y se pueden vender. Algo así. Espérenme, tomo algo. Estoy seco. Voy a tomar una gaseosa artística. Pasamos a esta obra, la serie Salchicha. Entonces, pues son obras que me causan risa, pero que son, o sea, que se venden. Y pues es curioso. Yo creo que cada uno de nosotros pudo haber hecho maquetas de este tipo cuando eran niños, pero estos artistas adivinen de quiénes son, otra vez de Fisley y Weiss. Entonces ellos juegan a ser filósofos excéntricos. Entonces son profundos que da miedo, pero tienen una pinta ahí de charlatanes. Entonces cogen salchichas, les ponen ropa y los utilizan, digamos, en escenarios. Los meten en un tipo de escenas. Entonces empiezan, por ejemplo, en esta primera imagen que ven aquí. Entonces dicen, no, esto es un accidente de tránsito con salchichas. Entonces, pues es algo que uno podría hacer, pero que en ese momento, pues eso fue un revuelo cultural y la gente decía, wow, esta gente son artistas mágicos o algo así. Entonces, esa obra, El accidente, no sé, o sea, hasta el nombre es creativo, El accidente, ¿quién se habría imaginado que pudiese ocurrir un accidente ahí con salchichas? El primer proyecto en que colaboran estos dos artistas juntos. Entonces, esta serie Salchicha, está compuesta ahí por 10 fotografías en los que estos artistas conformaron escenas narrativas elaborados con productos alimenticios y objetos cotidianos, y que lo mismo van sobre escenas de la vida ordinaria, por ejemplo, el accidente de coche que vemos ahí, o hechos históricos como el hundimiento de Titanic. Ahí no lo tengo. También vemos el de las películas como el Moonraker. Entonces, pues los invito a que lo vean. Si quieren buscarlo en internet, la serie Salchicha, les va a salir una serie de imágenes en las que se ven las composiciones. Por ejemplo, aquí vemos una boda, eh, está efectivamente el de Titanic, supongo que esto simula glaciares, y todo eso lo hacen con ese fin de generar revuelta. Pues claro, ¿qué pasó? La sociedad suiza de ese momento no consideraba que papel higiénico, colillas, salchichas, cartones y otras cosas fuesen contenido apropiado para el arte. O sea, uno imagina el arte como, como las pinturas que tienen un grado de complejidad, como las esculturas. Y entonces ver este tipo de elementos que se usan para hacer arte y hacerlo de esta manera, pues claro, es un revuelo que se crea y es una contradicción de sus pensamientos con respecto al arte. Y tras del hecho, ellos por si no habían, digamos, colmado la paciencia de todo, del arte suizo, entonces le dan una vuelta más a golpe de título y resulta que en alemán los derivados de la palabra salchicha es Wurst, están asociados con el trabajo amateur. De esta forma, la serie Salchicha reflejaba la estética del hágalo usted mismo, de la escena punk de la que Fisley y Weiss habían surgido. ¿Y cuál es el problema? Que como ustedes saben, y creo que no es misterio para nadie, que el arte es algo muy privilegiado. O sea, no cualquiera puede acceder a una pintura, no cualquiera puede acceder a una cultura, porque estas son cosas que solo tienen las grandes, a las grandes élites, por decirlo así. Y pues que el hecho de que ellos escribieran la serie Salchicha como Burs, que es algo, un trabajo amateur, es como para el pueblo, entonces pues también era una crítica al arte de élite.
Gabriela me dice, osear arte con el fin de burlarse del arte, exactamente. O que sean salchicha, se significa algo. Entonces, sí, claro, o sea, la salchicha haría referencia a que el arte debería ser para todos. Por eso entonces ellos hicieron un mini troleo y le colocaron, pues, salchicha, pero en alemán sabemos que eso es, hace referencia, digamos, como a la clase trabajadora. Entonces, a la parte, eh, sí, a la parte trabajadora. Pasemos otra vez, gaseosa artística. Tenemos talento nacional. Ídolo con calavera. Nadine Ospina, Colombia, 1998. Entonces, pues, ¿qué pasa? A mediados de los años 90, Nadine realizó una serie de esculturas que denominó el Gran Sueño Americano. Tras ser exhibidas públicamente, la crítica calificó al artista como un irónico político, puesto que a través de la obra, que estaba, digamos, dotada de un lenguaje formal precolombino, que eso lo vemos en el tipo de escultura. Ospina generaba una serie de reflexiones sobre la representación, la identidad, la colonización y la transculturalidad. La obra Ídolo con calavera pertenece a esta serie y nos plantea la relación tormentosa entre dos mundos antagónicos. Entonces, el artista hace uso de este personaje que creo que todo el mundo reconoce, Mickey Mouse, que es un icono por excelencia de la industria, del capitalismo y el espectáculo para fijarlo dentro de un molde precolombino. Entonces, miremos esa contradicción que se crea tan berraca. Entonces, como si una arqueología contemporánea se tratase, Nadine nos habla de la resignificación del pasado y el presente, planteando como reflexión la manera en que la modernidad ha transgredido las culturas ancestrales. Entonces, ese carretazo es básicamente cómo se ha convertido la cultura, es decir, todo lo que nosotros conocíamos como cultura precolombina y cómo esto se ha monetizado, por decirlo así. Entonces es una especie de troleo que hace Ospina, y a través del sarcasmo, el artista hace una parodia de cómo la identidad latinoamericana es una pieza de retazos construidas con trozos del pasado y con imágenes del presente que llegan a través de los medios de comunicación. Entonces, él dice aquí el tótem del capitalismo y del deseo mismo del latinoamericano de encontrarse a sí mismo. Muchas veces en lugares equívocos como la pantalla del televisor, repletas de imágenes que imponen identidades foráneas y que si nos ponemos a reflexionar, no les pasa, es así, que vemos videos en donde hay vidas que uno quisiera vivir y que esto solamente contribuye a que nosotros seamos, por decirlo, como más avaros en gastar, en consumir, en estar inmersos en esa nube de que hay que comprar, hay que gastar, y vivimos en un ciclo, en un vicio. Cuando Nadine trabaja con estos símbolos trascendentales, que son muy complejos, como lo son estos de la cultura precolombina de San Agustín, Nadie nos habla de ese nexo cultural con ese pasado mítico. Es como un eslabón perdido en medio de una farsa política y social que ha derrumbado la cohesión cultural de América Latina. Entonces su trabajo es irónico, agudo y mordaz y pretende mostrar que el arte indígena, sobre el que aparentemente está construida la identidad latinoamericana, está manoseado por un feroz capitalismo que lo redujo a fetiche. Entonces la obra genera asimismo importantes indagaciones y críticas sobre los estereotipos, haciendo énfasis en la languidez de las culturas indígenas contemporáneas frente a los procesos de la modernidad y del capitalismo salvaje. Este proceso en el cual el discurso cultural pretende hacer resistencia y visibilizar a las minorías es en sí mismo una negación que desde su propio exceso termina anulando e invisibilizando al otro. En este sentido, y de forma paródica, la obra de Nadine alude al exotismo que tanto ensalza el capitalismo tardío. Es una exaltación que no supone más que una alteridad doméstica. Entonces, pues es algo comercial, despojado de su esencia, que no discute ni pone en cuestión la preeminencia del capitalismo y su ideología.
Entonces, una alteridad que no genera conflictos, en la que al final todos, ya seamos morenos, negros o amarillos, terminamos por parecernos a Mickey Mouse. Y entonces aquí me gustaría hacer una pausa y hacer esa pregunta. ¿Por qué creen que el artista dice que nos parecemos en cierto modo a Mickey? Si quieren utilizar el apoyo del chat, pues lo pueden hacer. Me gustaría de pronto invitar a Vale. ¿Quisieras compartirnos tu opinión? O a Silvia, o a Gabriela, o a Laura. ¿Por qué creen que el artista, digamos, como que dice que nos parecemos a Mickey? Gabriela dice, porque Mickey hace referencia al sueño americano o algo así. Sí, es verdad, como a ese sentimiento de ser americano. Camila nos dice, es como representar que todos somos iguales. Pero diría que más sobre todo el hecho, digamos, de que somos consumidores en un ciclo y que pasamos por encima de las culturas indígenas, que pasamos sobre todos esos símbolos y simplemente los convertimos en un valor monetario y que estamos atrapados a vivir, digamos, unas vidas en las que somos consumidores casi que toda la vida sin poder, digamos, protestar o decir algo. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente obra. Esta obra se llama Estrategia. O sea, también les invito a que vean esta artista. Es muy buena, Jenny Saville. Entonces, Saville bautiza este tríptico con términos casi de alpinismo. Entonces, ella dice cara sur, cara frontal y cara norte. Así son las mujeres de esta artista. Son montañas, son enormes, voluminosas, sobre todo reales. Hacen de nosotros los espectadores otra vez niños, entre fascinados y aterrorizados, porque cuando nosotros éramos niños veíamos a los adultos como gigantes. Entonces, vemos a estos adultos, a estas mujeres, desde ahí abajo, como gigantes y amenazantes. Entonces, no existen idealizaciones, ni Photoshop, no existe lencería fine. Solamente es una celebración de la carne humana que ya practicaban ilustres paisanos suyos, como eran los británicos Freud o Bacon. Entonces, sus cuerpos femeninos son el ejemplo intencionado de lo que la sociedad considera antiestéticos. Pese a eso, sigue habiendo belleza en ellos. Jenny se convirtió gracias a estos desnudos en la artista viva más cotizada de la historia en una subasta. Entonces, sin mentirles, esta artista Jenny podría vender una pintura por millones y millones de dólares, sin problema. Y esta pues es cotizada como sus colegas de los Young British Artists, ese grupo artificial creado por la Saatchi de Londres, que ha guiado el arte actual, o mejor dicho, más bien, como ya lo hemos hablado, el mercado actual, porque el arte se convirtió en eso, en un mercado. Y esto a partir de los años 90. Pasamos ahora a otra obra, que esta sí es una de mis favoritas, y si llegan a visitar San Francisco, pues no se queden sin ir a este museo. El museo se llama MoMA, y seguro que esta visita valdrá la pena solo por ver obras que exhiben actualmente este alemán, Ansel Kiefer, especialmente esta. Esta obra se llama Margarit o Margarita. Es una obra de gran formato, en su línea pues es impactante, y nosotros podríamos decir, bueno, pero eso es un poco ¿no? de como pelos y pintado sobre un lienzo azul con letra de Margarita de fondo, abajo se ve como que está quemado, pero esto tiene un concepto bastante interesante. Kiefer transforma el cuadro, el poema La fuga de la muerte, del escritor judío romano, superviviente de un campo de concentración, Paul Celan. En su texto aparece Margarita, que es una alemana rubia y aria, y Sulamita, que también es alemana, pero es de cabello oscuro y belleza judía. Kiefer pues recurre a la paja dorada y quemada, como lo vemos en la parte de abajo, para representar a estos dos personajes que se terminan entrelazando y sus destinos también.
en un paisaje que no es un paisaje, sino que es un aviso de que todos podemos llegar a ser víctimas de la barbarie, dejando claro que el brutal exterminio de los judíos estará siempre unido a la caída y vergüenza del pueblo alemán. Entonces Kiefer escribe el nombre de Margarita en el lienzo e incluye áreas enredadas de pintura negra a lo largo de la parte inferior, dando presencia a Sulamita y en general a los montones de cabello oscuro que en Auschwitz fueron quemados en los hornos. Kiefer era un amante de la literatura y él coge y elige este nombre de Margarita en referencia a la protagonista del Fausto de Goethe y coge el nombre de Sulamita, que es la bella mujer que inspira los versos del Cantar de los Cantares. Entonces los invito a que a que lean ese poema, La fuga de la muerte del escritor judío romano. Y aquí tenía ay, no sé qué se me hizo el botón. Eh, les quería leer ese verso, espérenme un momento. Entonces, un verso que me gusta mucho de ese poema es, cavamos una tumba entre los aires, allí se yace cómodo. Entonces, pues uno podría decir, ¿por qué van a cavar una tumba entre los aires? Y pues claro, nosotros nos ponemos a pensar en el holocausto como tal, e imagínense ustedes el hecho de que estas personas eran quemadas y sabían que sus familiares nunca iban a volver, pues claro, con eso tiene muchísimo sentido el decir de cavar una tumba entre los aires, porque ellos eran esas nubes que salían de los hornos, ellos eran ese resultado. Entonces ellos decían, allí se yace cómodo, porque no tenían que sufrir, no veían esa barbarie de la humanidad de tener que estar encerrados a veces sin comida, torturados. Entonces es un verso que tiene pues muchísimo poder, sobre todo significativo. Y por último, esta obra que era la que les comentaba y que seguro que les va a dar risa, se llama Mi cama. Esta artista es considerada, no por pocos críticos, como una de las artistas más importantes de los últimos años. Esta mujer es algo así como la Velázquez del siglo XXI, o mejor como la apodaron algunos, la George Best del mundo del arte. ¿Y por qué se considera esta artista tan buena? Pues simple, ella hizo esta obra que se llama Mi cama. Entonces ya ustedes pueden medio indagar, medio imaginarse de qué trata esta obra. Entonces en ella pretende retratarse a sí misma, superficial, desordenada, apestosa y poco interesante. Entonces básicamente, pues, ¿qué hizo ella? Entonces, antes de eso, esta obra fue finalista para los premios Turner en 1999 y ella lo único que hizo fue que mostró su cama tras una temporada de borracheras de una temporada de borracheras y de locura. Entonces vemos un montón de sábanas sucias, botellas vacías, condones usados, vómito reseco, colillas apagadas, ropa interior manchada con sangre menstrual. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer Opio en las nubes, sentirá que algo de esta decadencia se puede ver en ese libro. Entonces ella, resacosa, la Emin se levanta un buen día, miró el estercolero que había en su dormitorio y en vez de decir, oiga, vamos a ordenar el cuarto, no, ella dice, en vez de tomarse el trabajo de limpiar toda esa basura, en un momento de inspiración, como si se le hubiera iluminado la mente, dice, no, carajo, aquí está mi obra maestra. Algo así como, diablos, eres arte, mirando la cama desordenada. Entonces, pues dejó que se acumulara la basura, dejó que el tiempo fuera pasando, que la decadencia se apoderara de esta obra. Y pues claro, ustedes se imaginarán, presentar esto en una obra de arte, en un teatro, en una exposición de arte, pues fue una provocación tremenda para la Gran Bretaña a principios de nuestro milenio. Y todo el mundo empezó a bailar el agua a Emil, entonces empezaron a seguirle el hilo y entonces pues cada vez ella se le iban subiendo los humos y empezaba a crear arte cada vez más penoso, salía ebria en la televisión, mostrando pues sus ya nada interesantes intimidades y lo hacía en un modo tan penoso que simplemente
pues para ella creía que eso es arte y que tenían que respetar su forma de ver el arte. Y bueno, es un poco decepcionante todo este tema de lo que ha convertido el arte conceptual, pues el arte como tal. Pero ya para, digamos, decepcionarnos más, para irnos deprimidos, o bueno, no deprimidos, de pronto motivados, algunos de ustedes pueden decir, yo no vuelvo a tender la cama y más bien lo vendo como una obra de arte. Pero solo quiero decirles por cuánto se vendió esta comillas, comillas, obra de arte. Alguien pagó por esta vaina hace unos años 2.8 millones de euros. O sea, imagínense eso, un platal con una cama desordenada. Y ustedes organizando sus cuartos, por favor, tienen que ponerse de vergas. Y ya por último, quería agradecerles a todos, espero que les haya gustado esta cortica charla del arte. También vemos un poquito de aparte y de pronto escucharlos o leerlos. ¿Qué opinan ustedes del arte? ¿Qué opinan del arte actual? ¿Les parece que es una decadencia? Pues yo creo que hay, si pudiera dar mi opinión, diría que hay obras que merecen la pena. Por ejemplo, la crítica eh, que hacía Ospina con respecto al capitalismo, colocar ese tótem que es algo precolombino y decir, hacer la crítica con respecto al capitalismo, la obra de Jenny, de colocar gente real, ¿sí? O sea, gente que vemos a diario y decir que a pesar de que los estereotipos nos dicen cómo debería ser una persona, pues también reconocer que hay otras personas y que también son bellas, porque la belleza no debe ser algo físico, sino que tiene que ser algo más bien del interior, de la calidad de la persona, de la moralidad de la persona. Silvia dice que a mí me da un yello si tengo el cuarto así. Estás perdiendo plata, Silvia, estás perdiendo plata, yo solo digo eso. Bueno, y quería escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan del arte actual? Silvia nos dice, el actual no me gusta, yo me quedo con el barroco. Sí, sin duda es un arte muy bonito, es un arte que tenía una técnica, que tenía un contexto. Pues, hola. Pues yo opino que del todo no se me hace mala el arte actual, ¿sí? Yo creería que, no sé, depende más el artista y lo que quiere como dejar en su significado, ¿sí? Vamos, lo que sea Jenny, lo que sea, no, lo que sea, ¿cómo se llama esa? La muchacha que Jenny. pues literal mostró, no, la muchacha que literal mostró su cama, Ah, ok, ok. Emin. ella, Ella se llama Emin. ah, Sí, exacto, Emin como Crazy dejar Emin. algo. Exacto, como intentar reflejar algo rutinario, ¿sí? Como que eso que tú hablabas del relativismo, de que yo soy arte y pues eso es lo que me hace arte a mí, ¿sí? Pero yo siento que eso también está muy atado a eso de, no sé, como muy actual y es como eso que le conocen como las personas de cristal, que es como tú tienes que respetar mis gustos y lo que yo Mm. soy y todo eso, ¿sí? Entonces eso como que de cierta forma ha generado que las personas puedan llegar al arte, pero que tengan un concepto del arte más, como menos exacto, menos lo que podría llegar a ser, ¿sí? No sé, eso pienso yo. Sí, es muy cierto, Gabriela, muchas gracias por eso. Y que es verdad, ahora como nadie puede decir que lo que yo pienso no es arte, entonces pues cualquier cosa podría ser presentada en una galería de arte, pero ojo, hay algo clave y es algo sumamente discriminatorio, que nosotros no podríamos llegar así con una obra, mi cama desordenada, a una galería de arte así así por así. Simplemente tendríamos que tener una chequera que demuestre nuestra influencia en él o tener los contactos suficientes para que digan de que nosotros sí somos una influencia en el arte. Entonces también es algo deprimente, porque si ustedes se ponen a pensar que puede haber gente que en serio tenga
o sea, como las ganas de revolucionar el arte y que su arte sea buenísimo, y que simplemente se van a quedar en el olvido, que serán artistas que nunca conoceremos, que serán artistas que nunca podrán pisar una galería del arte. Entonces, pues también es entristecedor esa parte. Listo, si no es más, muchísimas gracias a todos por asistir. En serio que espero que les haya parecido entretenida esta charla y nos veremos en una próxima ocasión. Por favor, esté muy bien.